El día que mi padre falleció, todos sus bienes, la empresa, la mansión, el yate, cayeron en manos de mi madrastra y mis dos hermanastros. Mi parte, simplemente un sobre que contenía un boleto de avión de ida a Francia. Se burlaron de mí diciendo que era la forma en que mi padre me desterraba de la familia. Pero no sabían que el boleto era la clave de una verdad enterrada durante casi 30 años y llevaría a un enfrentamiento que ninguno de ellos pudo haber anticipado. Hola, mi nombre es Samson Chandler. Tengo 31 años, vivo en Nueva York. Trabajo como activista social, un trabajo que amo, aunque nunca genera mucho dinero. La gente a menudo dice que tengo una mirada melancólica, como si llevara una historia no contada. Tal vez tengan razón. Mi historia comenzó en mi infancia, en una familia adinerada pero fría, donde nunca me sentí verdaderamente parte. Crecí en la mansión Chandler, una opulenta propiedad en el corazón de Nueva York, con sus frías paredes de mármol y pasillos interminables. Mi padre, Theodore Chandler, era un notorio magnate inmóvil, un hombre cuyo nombre solo inspiraba asombro o miedo. Era alto, con una voz poderosa, pero sus ojos siempre estaban fijos en los números, los contratos y los rascacielos. Para él, la familia era solo una pequeña parte del gran rompecabezas de su carrera. Yo, su hijo mayor, nunca encontré un lugar en el centro de ese rompecabezas. Aún recuerdo las mañanas en la mansión cuando la luz del sol se filtraba a través de costosas cortinas de seda, iluminando una larga mesa de comedor, adornada con cubiertos de plata, pero el calor de la luz solar nunca pudo derretir el frío de esa habitación. Mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa hojeando periódicos financieros, echándome una mirada de indiferencia de vez en cuando. «Come tu desayuno», Samson decía, con una voz carente de emoción, como si yo fuera solo otro artículo en su lista de tareas. Cuando tenía 5 años, todo cambió para siempre. Mi padre se volvió a casar con Victoria, una mujer astuta de una familia acomodada, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus labios firmemente apretados. Victoria irrumpió en nuestras vidas como un huracán. Rápidamente tomó el control de la casa, convirtiendo la mansión Chandler en su propio dominio. Para ella, yo no era el hijo de Theodore, sino un obstáculo, un vestigio de un pasado que quería borrar. Lo sentía en cada mirada fría, en cada comentario cortante que me dirigía. Victoria y mi padre tuvieron 2 hijos. Damien, 6 años más joven que yo, y Chloe, 8 años más joven. Damien era un niño arrogante y consentido que creía ser el legítimo heredero del imperio Chandler. Tenía los ojos de mi padre, pero en lugar de un desapego frío, la mirada de Damien estaba llena de suficiencia. Chloe, por otro lado, era sobreprotegida por su madre, creció mimada, siempre uniéndose a su hermano para burlarse de Minan Samson. ¿Por qué siempre estás tan callado? ¿Es que nadie quiere jugar contigo? Chloe se ría, su voz dulce pero impregnada de malicia, mientras Damien se mantenía a su lado, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia. Vivía en esa mansión, pero me sentía como un huésped no invitado. Las fiestas lujosas, las reuniones familiares, nunca fueron para mí. A menudo me sentaba solo en mi espaciosa habitación del piso superior, mirando el jardín meticulosamente cuidado, preguntándome por qué estaba allí. En las raras ocasiones en que mi padre estaba en casa, trataba de conectarme con él, pero siempre estaba ocupado, siempre distraído por una llamada telefónica o una reunión más importante. «No me molestes», Samson decía secamente, y me retiraba en silencio, llevando una herida fresca en mi corazón. La pregunta más dolorosa era sobre mi madre biológica. Nadie en la familia hablaba de ella, como si nunca hubiera existido. Solo sabía que se fue cuando era muy pequeño, pero la razón seguía siendo un misterio. Siempre que le preguntaba a mi padre quién era mi madre, él se enfurecía. «No hagas preguntas innecesarias», gritaba, con los ojos llameando de ira. Una vez, cuando insistí más, golpeó su mano sobre la mesa, haciéndome estremecer. «Basta, Samson, no necesitas saber». A partir de entonces, enterré la pregunta en lo más profundo, pero seguía doliendo como una herida no curada. Crecí en la soledad, hambriento de afecto. Victoria consentía a Damien y Chloe, llenándolos de abrazos, elogios y regalos que yo nunca recibía. «Damien, un día tomarás las riendas de la empresa de tu padre», decía, acariciándole el cabello mientras yo me sentaba en la esquina de la mesa. Comiendo mi cena en silencio, a Chloe le daban vestidos deslumbrantes, clases de ballet y la trataban como a una princesa. Y yo era una sombra en esa casa, una existencia que ellos ignoraban deliberadamente. Pero no me rompí. Aprendí a ser independiente desde temprano. En la escuela, me sumergí en los estudios, no para agradar a mi padre, sino para demostrar que no necesitaba la lástima de nadie. Conseguí una beca para la universidad, eligiendo estudiar trabajo social, un campo que mi padre consideraba inútil e indigno del apellido Chandler. «¿Qué vas a hacer con esa carrera? ¿Trabajo en la ciudad?», me preguntó una vez, con su voz llena de sarcasmo. No respondí.
Solo bajé la cabeza, pero por dentro estaba decidido. Viviría mi propia vida, sin depender de nadie. A los 21 años dejé la mansión Chandler y alquilé un pequeño apartamento en Brooklyn. Era pequeño, con las paredes desconchadas y un olor húmedo que persistía en el aire. Pero por primera vez me sentí libre. Trabajaba medio tiempo, continuaba mis estudios y comenzaba mi camino como activista social. Ayudaba a los sin hogar, a los huérfanos y a aquellos en los que me veía reflejado. Gente olvidada por el mundo. El trabajo no pagaba mucho, pero me daba propósito. Algo que nunca encontré en la mansión Chandler. Mi vida siguió tranquila, pero no del todo en paz. Mantuve contacto con mi padre, aunque solo a través de llamadas breves o visitas incómodas en las fiestas. Él nunca preguntaba sobre mi trabajo, y yo no esperaba que lo entendiera. Victoria, Damien y Chloe casi cortaron todo contacto, salvo cuando querían presumir de su riqueza o vacaciones extravagantes. No les guardaba rencor, pero cada vez que escuchaba la risa de Chloe o los comentarios arrogantes de Damien al teléfono, mi corazón se apretaba, como si una vieja herida se hubiera reabierto. Luego, un día, todo se derrumbó. Recibí una llamada del hospital una tarde fría y lluviosa. La voz al otro lado temblaba. El señor Theodore Chandler falleció de un infarto en su oficina. Me quedé paralizado. El teléfono resbaló de mi mano y cayó al suelo. Mi padre, el hombre invencible al que temía y al que resentía, ya no estaba. No lloré, no porque no estuviera sufriendo, sino porque no sabía cómo sentirme. Lo único que pude pensar fue: Anse ha ido, y nunca lo conocí realmente. El funeral de mi padre fue tan extravagante como el estilo de la familia Chandler. Figuras poderosas del mundo empresarial llenaban la sala, flores caras se apilaban en grandes cantidades, y Victoria estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro perfecto. Damien y Chloe, aunque trataban de mantenerse composurados, no podían ocultar la incomodidad en sus ojos, y yo me quedé en un rincón, en silencio, como un extraño en el funeral de mi propio padre. La muerte de mi padre marcó el fin de su era dorada, pero también abrió un nuevo y amargo capítulo. No sabía que, solo días después, me vería envuelto en una batalla por la herencia donde, una vez más, me empujarían a un segundo plano. En el fondo, me aferraba a una esperanza ingenua de que mi padre, por muy frío que fuera, aún me veía como su hijo. Pero me equivoqué. El día que se leyó el testamento, me paré frente al espejo en mi pequeño apartamento de Brooklyn, ajustando el cuello deshilachado de mi camisa. No tenía los trajes caros que Damien llevaba, ni los zapatos pulidos que mi padre prefería. Todo lo que tenía era a mí mismo y una débil esperanza de que hoy mi padre me dejara algo. No dinero, sino una señal, una confirmación de que aún era su hijo. Durante 31 años nunca me había sentido realmente así. La oficina del abogado estaba en el corazón de Manhattan, en un edificio de cristal reluciente donde todo exudaba poder y riqueza. Al entrar, el frío del aire acondicionado golpeó mi rostro, mezclándose con el aroma de perfume caro y madera pulida. La familia Chandler ya estaba reunida. Victoria estaba sentada en la cabecera de la mesa, erguida como una reina, vestida de negro inmaculado, pero aún radiante, como si acabara de salir de una gala. Damien, con un traje perfectamente ajustado, estaba junto a su madre, su mirada deslizándose sobre mí como si fuera un camarero que se hubiera colado por error. Chloe, con un vestido de seda gris, jugueteaba con su teléfono. Su boca pintada de rojo se curvaba ligeramente cuando me miraba. Me senté en el extremo más lejano de la mesa, lo más alejado posible, en silencio como un fantasma. Nadie me saludó, nadie me miró más de un segundo fugaz. El abogado, el señor Paris, un hombre delgado con gafas con montura dorada, entró con una gruesa pila de documentos, tosió, ajustó el micrófono sobre la mesa y comenzó a leer el testamento con un tono monótono, como si fuera solo una tediosa formalidad. Pero para mí, cada palabra que él pronunciaba era una daga, aunque aún no sabía lo afiladas que serían. El señor Harris continuó, el señor Theodore Chandler. Antes de su fallecimiento, legó la totalidad de sus acciones en Chandler Enterprises, incluidos todos los activos relacionados, a la señora Victoria Chandler. El señor Harris hizo una pausa, mirando a Victoria. Ella esbozó una leve sonrisa, con las manos apretadas sobre la mesa como si supiera que esto iba a ocurrir desde el principio. Damien sonrió con suficiencia, sus ojos brillando con satisfacción. Chloe dejó de jugar con su teléfono, levantó la vista y mostró una sonrisa radiante. Yo me quedé allí, con el corazón palpitando. No esperaba mucho. Nunca había soñado con rascacielos, ni con cuentas bancarias de millones de dólares. Pero aunque fuera solo por un pequeño recuerdo, un detalle, algo que demostrara que mi padre había pensado en mí, que no era solo un error en su vida,
El señor Harris continuó. La mansión de Manhattan, el yate, Serenity, la colección de coches y otros activos en los Estados Unidos y en el extranjero serán transferidos a la señora Victoria Chandler, junto con la custodia y gestión de los activos para sus dos hijos, Damian Chandler y Chloe Chandler, hasta que lleguen a la mayoría de edad para heredad. La sala permaneció en silencio, pero pude percibir el triunfo silencioso. Damian tocó la mesa ligeramente, como si estuviera celebrando. Chloe se inclinó hacia su madre, susurrando algo, y ambas se rieron. Bajó la cabeza, tratando de mantener mi respiración tranquila. El testamento aún no me había mencionado, pensé. Tiene que haber algo seguro, finalmente. El señor Harris me miró, sus ojos vacíos de emoción. En cuanto a Samson Chandler, hizo una pausa, pasando una página como si estuviera verificando. Mi corazón pareció detenerse. La sala se giró hacia mí, no con preocupación, sino con curiosidad, como si estuvieran esperando el clímax de una obra de teatro. El señor Theodore Chandler dejó a Samson Chandler un sobre que actualmente se encuentra en esta oficina, dijo el señor Harris. Con su voz aún monótona, metió la mano bajo la mesa y sacó un viejo sobre marrón sellado con cera roja. Un asistente dio un paso al frente y lo colocó frente a mí. El sobre era delgado, poco destacable, pero se sentía pesado en mis manos, como si contuviera todo mi destino. Lo miré fijamente, sin atreverme a abrirlo de inmediato. Aunt Victoria inclinó la cabeza, su mirada fría, pero sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. Damian cruzó los brazos observándome con diversión, como si fuera un animal atrapado. Chloe se tapó la boca, ahogando una risa. Ábrelo, Samson, dijo, su voz dulce pero impregnada de burla. Apostaría a que es algo muy especial. Respiré profundamente, tratando de evitar que mis manos temblaran. Rasgué lentamente el sobre, como si retrasara el momento, aunque sabía que no traería nada bueno. Dentro había un boleto de avión de ida a París, un trozo de papel con una dirección escrita con la firme caligrafía de mi padre y una vieja fotografía amarillenta. Tomé la foto, mi corazón apretándose. Mostraba a una mujer hermosa y elegante, con ojos profundos y expresivos y una sonrisa suave. Llevaba un vestido largo y estaba parada frente a un edificio antiguo, tal vez una mansión europea. Nunca la había visto, pero algo en sus ojos me resultaba extrañamente familiar. Eso es todo en Damian. Estalló en carcajadas, su voz resonando en la sala. ¿Un boleto de avión? Mi padre sí que sabía cómo deshacerse de ti. Se giró hacia Chloe y ambos se rieron como si hubieran oído el chiste más gracioso de sus vidas. Chloe aplaudió, añadiendo, supongo que papá pensó que estarías mejor como camarero en París que aquí, Samson. Victoria no se rió, pero sus labios se curvaron hacia arriba, sus ojos tan fríos como el hielo. Samson ha recibido su parte, dijo suavemente, pero con tono cortante, como una hoja delgada. Theodore siempre sabía cómo arreglar las cosas. Mi rostro se puso rojo, la sangre subiendo a mi cabeza. La humillación me inundó el pecho como una ola, amenazando con ahogarme. Todos los años que había luchado, enseñándome a mí mismo ganando becas, viviendo de manera independiente, tratando de demostrar que no necesitaba la lástima de nadie, fueron borrados por un simple boleto de avión. Mi padre, el hombre que había esperado que me mirara con al menos un poco de orgullo, me había dejado una despedida cruel. Ambetean, deja esta familia, deja la vida a la que nunca pertenecí. Quería gritar, golpear la mesa con el puño, exigirle a mi padre, aunque ya no estuviera aquí, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué hice mal? Pero no hice nada. Mi Quirali, sosteniendo el boleto, tratando de mantener mi respiración tranquila. No podía dejar que me vieran romperme. No podía darles otra razón para burlarse de mí. Gracias, dije. Mi voz casi un susurro. Me levanté el sobre en la mano y salí de la sala. La risa de Damian y Chloe resonó detrás de mí, cada estallido como una daga clavándose en mi corazón. Victoria no dijo nada, pero su mirada fría y triunfante parecía decir que finalmente me habían expulsado de su mundo. Salí del edificio, el aire helado de Manhattan azotando mi rostro. Me quedé en la acera, observando el flujo de personas y coches, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. El boleto de avión en mi mano ya no era solo un trozo de papel, era un veredicto, un rechazo final de mi padre. Quería destrozarlo, tirarlo al desagüe, pero no pude. Algo dentro de mi débil instinto me decía que este boleto no era solo una humillación, era una puerta, aunque aún no sabía a dónde conducía. Me preguntaban, padre, ¿qué querías que hiciera? ¿Por qué París? ¿Quién es esta mujer? Pero en el fondo, sabía que este boleto, aunque una humillación, también era la clave para un nuevo viaje. No sabía a dónde me llevaría, pero decidí dar el paso. No por mi padre, no por la familia Chandler, sino por mí mismo, para descubrir la verdad,
para descubrir mi verdadero valor. Volví a mi pequeño apartamento en Brooklyn después de la lectura del testamento. El boleto de avión y la fotografía de la mujer aún guardados en el bolsillo de mi chaqueta, pesando como si llevara un mundo entero que aún no entendía. Mi apartamento, con su sillón desgastado y la mesa de madera tambaleante, era el único lugar donde me sentía seguro, aunque nunca realmente sentí que fuera un hogar. Me tiré en la silla, mirando por la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban a través de un velo de lluvia tenue. Nueva York latía con vida como siempre, pero yo me sentía como un extraño, alejado de su flujo. La única pregunta que me atormentaba era, ¿por qué? ¿Por qué mi padre me trató así? Había pasado su vida construyendo un imperio, dejando todo, la mansión de Manhattan, el lujoso yate, a Victoria, Damien y Chloe. Y yo, su hijo mayor, había recibido un boleto de avión de ida a París, una fotografía y una dirección incierta. ¿Era esta su despedida final? ¿Una forma de desterrarme como Damien había burlado? ¿O una cruel broma? Un recordatorio de que nunca verdaderamente pertenecía a la familia Chandler. Guardé el sobre en el cajón del escritorio tratando de regresar a mi rutina diaria. Fui al trabajo, me reuní con las personas sin hogar a las que ayudaba. Organicé eventos de recaudación de fondos para huérfanos. El trabajo siempre había sido donde encontraba sentido, donde podía olvidar mis heridas emocionales. Pero, esta vez, las cosas eran diferentes. Cada noche, al regresar a mi apartamento, sentía un vacío creciente en mi pecho. No podía dejar de pensar en el boleto, la mujer de la fotografía, la dirección escrita con la firme caligrafía de mi padre. Eran como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Mientras tanto, la familia Chandler no me dejaba en paz. Victoria, Damien y Chloe parecían decididos a convertir mi dolor en su entretenimiento. Recibí notificaciones en las redes sociales donde Chloe publicó una foto de ellos en la mansión con la leyenda: "Comienzan nuevos recuerdos. Ahora es nuestro tiempo". Damien fue aún más audaz, compartiendo una publicación con su habitual arrogancia. Alguien consiguió un boleto a París, probablemente por convertirse en artista callejero, seguido de una cadena de emojis riendo. Leí esas palabras, mi mano apretándose alrededor de mi teléfono, la humillación de la lectura del testamento volviendo a surgir, ardiendo como el fuego. Quería desquitarme, gritarles que no necesitaba su lástima ni sus burlas. Pero no lo hice. Simplemente apagué mi teléfono, lo tiré sobre la mesa y intenté respirar. Una noche, la soledad se sintió más pesada que nunca. Estaba sentado en mi apartamento, la luz tenue de la lámpara de escritorio proyectando sombras sobre las paredes desconchadas. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente, mezclándose con los lejanos claxones de los coches. Me sentía como un barco a la deriva, sin orilla, sin destino. Pensé en él sobre como si me llamara desde el cajón. Me levanté, lo abrí y saqué el sobre, colocándolo sobre la mesa. El boleto de avión seguía allí junto a la fotografía de la mujer con sus ojos profundos y expresivos. Doblaba el papel con la dirección, a punto de volver a guardarlo cuando noté algo que no había visto antes. En el reverso, con una caligrafía temblorosa diferente a la firme escritura de mi padre, había algunas palabras. "Si quieres conocer la verdad, ve". Me quedé congelado, leyendo las palabras una y otra vez como si pudieran desvanecerse si parpadeaba. ¿Era este el mensaje de mi padre, o simplemente otra forma de controlarme incluso desde más allá de la tumba? Tomé la fotografía, mirando fijamente los ojos de la mujer. Había una tristeza silenciosa en sus ojos, como si me estuviera esperando en algún lugar, al otro lado del océano. No sabía quién era, pero sentí un hilo invisible conectándome con ella, con París, con los secretos que mi padre había mantenido ocultos durante toda mi vida. Me quedé allí durante horas, el boleto en la mano, luchando conmigo mismo. Parte de mí quería rasgarlo, quedarme en Nueva York y continuar con la vida que había construido. Pero otra parte, más profunda e insistente, susurraba que esta era mi única oportunidad para encontrar respuestas sobre mi padre, sobre la verdad, sobre mí mismo. Había pasado mi vida a la sombra de preguntas sin respuesta. No podía seguir así a la mañana siguiente. Llamé a mi gerente de la organización social pidiendo tiempo libre. "Necesito ocuparme de algunos asuntos personales", le dije, con la voz tranquila, aunque mi corazón latía acelerado. Commons, una pequeña maleta, algunas ropas y un cuaderno donde anotaba mis pensamientos. Me paré frente al espejo, mirando mis ojos cansados, y susurré: "Tienes que hacerlo. No por nadie más, sino por ti". Sostuve el boleto de avión, mirándolo durante largo rato. El número de vuelo, la fecha, la hora, el destino, todo claro, pero su significado era tan nebuloso como la niebla. "París", murmuré, como si decirlo en voz alta trajera claridad. No sabía qué encontraría allí, pero sabía que si no iba, viviría con arrepentimiento para siempre. Unos días después, me encontraba en el aeropuerto JFK,
entre la multitud bulliciosa. El altavoz anunció el llamado a embarcar para el vuelo a París. Arrastré mi maleta a través de seguridad, sintiendo como si estuviera entrando en otro mundo. Una extraña mezcla de miedo, esperanza y algo parecido a la emoción se revolvía dentro de mí. Sabía que este viaje podría no llevarme a nada más que a la decepción. La dirección podría apuntar a una casa vacía, la fotografía, solo un recuerdo sin sentido. Mientras el avión despegaba, miré por la pequeña ventana, viendo cómo las luces de Nueva York se desvanecían en la noche. Era la ciudad que me había criado, pero también donde siempre me había sentido perdido. Cerré los ojos, dejando que el zumbido de los motores llenara mi mente. El vuelo duró casi 8 horas, pero para mí se sintió como una vida entera. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, la suave luz de la mañana parisina bañaba todo con un brillo tenue. Arrastré mi pequeña maleta a través de la multitud bulliciosa, sintiéndome como un extraño en un mundo desconocido. El murmullo melódico del francés me rodeaba, y los letreros llenos de acentos y diacríticos sobrecargaban mis sentidos. Saqué el trozo de papel con la dirección de mi bolsillo, volviendo a leer la nota escrita a mano de mi padre. Rue de Varennes, número 12, París, sin nombre, sin pista, solo una dirección desnuda. Tomé un taxi y le entregué el papel al conductor. Un hombre de mediana edad con una sonrisa amigable. «Rue Varennes, buen B», dijo en inglés con acento francés. Luego pisó el acelerador. El taxi se deslizó por calles empedradas, pasando junto a elegantes edificios antiguos con balcones de hierro forjado ornamentados. París se desplegaba como una pintura, lujosa y misteriosa, pero no estaba de humor para admirarla. Mi corazón latía con fuerza, parcialmente por anticipación, parcialmente por miedo. ¿Y si esta dirección llevaba a una casa vacía? ¿Y si la fotografía era solo una cruel broma de mi padre? Apretaba los puños tratando de alejar los pensamientos negativos. «Solo sigue adelante», me dije. «Has llegado hasta aquí». El taxi se detuvo frente a una gran puerta de hierro, tras la cual se erguía una antigua mansión con paredes de piedra, cubiertas de musgo y ventanas imponentes. Una placa de bronce grabada con el nombre Debo brillaba bajo el sol. Me quedé congelado, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. Devon, el nombre, no significaba nada para mí, pero llevaba un peso extraño, como si acabara de tocar una pieza olvidada de mí mismo. Respiré hondo y presioné el timbre junto a la puerta. Su campanilla resonó a través del silencioso y extenso patio. Unos momentos después, la puerta de hierro crujió al abrirse. Arrastré mi maleta por el camino de grava. El sonido crujiente bajo sus ruedas me guiaba hacia la casa principal. La pesada puerta de madera de la mansión se abrió justo cuando llegué a los escalones y una mujer salió. Era de unos 50 años. Su cabello plateado recogido con cuidado, su rostro aún mostrando trazos de elegancia y gracia. Llevaba un suéter delgado y una falda larga, con las manos firmemente unidas frente a ella. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló, como si viera un fantasma del pasado. Tropecé sacando la fotografía de mi bolsillo y sosteniéndola frente a ella, mi corazón casi deteniéndose. A la mujer de la fotografía, con sus ojos profundos y llenos de alma y su sonrisa suave. Era ella, aunque el tiempo había dejado huellas en su rostro. «Soy Samson Chandler», dije, mi voz temblorosa. Mi padre, Theodore Chandler, me dejó esta dirección y esta fotografía. La entregué, la foto. Mi mano temblando ligeramente. Ella miró la imagen, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. «Samson», susurró, su voz temblorosa como si el nombre fuera una oración. Luego, sin decir una palabra más, dio un paso al frente y me envolvió en un fuerte abrazo. Me quedé allí atónito, sin entender lo que sucedía. El calor de sus brazos me envolvía, una sensación a la vez extraña y dolorosamente familiar. Quería apartarla, exigirle quién era, pero no podía moverme. Solo me quedé allí, dejándola abrazarme, sus lágrimas empapando mi hombro. «Eres mi Samson», dijo, su voz ahogada por la emoción, su mano acariciando suavemente mi cabello. «¿Has vuelto?» Me eché hacia atrás, mirándola fijamente, mi mente dando vueltas. «Madre», repetí, como si la palabra fuera demasiado pesada para pronunciarla. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te llamas mi madre?» Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy Marianne, ¿debo?», dijo, su voz suave pero firme. «Soy tu madre, Samson. He estado esperándote durante 30 años». No sabía cómo responder. Había soñado con este momento toda mi vida. Conocer a mi madre, saber quién era. Pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía un vacío extraño. La seguí adentro, caminando por pasillos con suelos de mármol adornados con pinturas antiguas. El leve aroma a lavanda flotaba en el aire. Nos sentamos en una gran sala de estar donde el fuego chisporroteaba en la chimenea y las sillas tapizadas de terciopelo brillaban en rojo. Marianne me sujetaba la mano como si temiera que desapareciera si soltaba.
Comenzó a hablar, su voz lenta, cada palabra llevando el peso de un antiguo dolor. Tu padre Theodore y yo estábamos profundamente enamorados, dijo, sus ojos perdidos, como mirando a un tiempo perdido. En aquel entonces, él solo era un joven pobre lleno de ambición, pero sin más que sueños. Yo venía de la familia de Beau, una poderosa línea de sangre en Francia. Mi familia lo despreciaba, lo llamaban un cazafortunas indigno de mí. Nos presionaron, nos amenazaron, hicieron todo lo posible para separarnos. Escuché, con el corazón pesado. Nunca imaginé a mi padre, el hombre frío y poderoso, como un joven luchador enamorado de una mujer que no podía alcanzar. Continuó Marianne, su voz temblorosa. Lo intentamos, Samson. Estaba embarazada de ti y pensábamos que el amor lo conquistaría todo. Pero la presión de mi familia fue demasiado. Theodore se alejó, se volvió amargo, resentido. Luego, un día, desapareció y me llevó contigo. Sentí la sangre subiendo a mi cara, una mezcla de ira y dolor inundándome. ¿Me llevó? Repetí, mi voz quebrándose. ¿Qué hizo? Marianne se levantó y caminó hacia un gabinete de madera antiguo, sacando una pequeña caja. La abrió y sacó una carta amarillenta, la caligrafía de mi padre inconfundible. Dejó esto, dijo, entregándomelo. Lo he guardado durante 30 años. Un recordatorio de que aún estabas allá afuera, en algún lugar. Mis manos temblaban cuando tomé la carta. Las palabras de mi padre eran breves pero afiladas. Marianne, no puedo vivir a la sombra de tu familia. Llevaré a Samson para darle una nueva vida. No nos busques. La leí una y otra vez, cada palabra cortando como una hoja. Mi padre me había robado de mi madre sin explicación, sin darle la oportunidad de encontrarme. Mi infancia solitaria en América, los años de desprecio de Victoria, Damien y Chloe, solo era la mitad de la verdad. La otra mitad estaba aquí, en esta mansión, en los ojos llenos de lágrimas de la mujer que tenía frente a mí. ¿Cómo has vivido, Samson?, preguntó Marianne, su voz suave pero cargada de dolor. Dime, respiré hondo y todo salió de golpe, como un río rompiendo una presa. Le conté sobre la mansión Chandler, donde era un huésped no invitado, sobre Victoria con sus miradas frías y palabras hirientes, sobre Damien y Chloe, mis hermanastros que me trataban como un extraño, sobre mi padre, el hombre que tanto temía y resentía, que nunca respondió mis preguntas sobre mi madre y sobre el testamento, el boleto de avión, la humillación en la oficina del abogado. Hablé y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, a pesar de mis esfuerzos por detenerlas. Marianne escuchó, sin interrumpirme, solo sujetando mi mano con fuerza. Cuando terminé, ella me abrazó con fuerza, envolviéndome en sus brazos. Lo siento, Samson, susurró. Lo siento por no haberte encontrado antes, pero desde hoy, nunca estarás solo nuevamente. Taylor, por primera vez en mi vida, sentí el calor del amor de una madre, algo que había anhelado desde mi infancia, algo que pensaba que solo existía en los sueños. La abracé de vuelta, dejando que mis lágrimas cayeran libremente. Y en ese momento, supe que había encontrado una parte de mí mismo, una parte que había perdido hace mucho tiempo. Los días siguientes en la mansión Debo pasaron como un sueño que temía se desvaneciera si parpadeaba. Mi madre, Marianne, siempre estaba a mi lado, guiándome a través de los grandes pasillos de la casa, mostrándome las pinturas antiguas en las paredes, las reliquias familiares conservadas a lo largo de generaciones. Habló sobre la historia de la familia Debo, una poderosa línea de sangre en Francia, con complejas conexiones en el mundo de las finanzas y la política. Pero sobre todo, habló de mí, de los días en los que me llevó en su vientre, de las noches en las que lloraba pensando en el sol que le había sido arrebatado. Cada palabra que pronunciaba era una espada, tanto dolorosa como curativa, como si estuviera cosiendo las heridas que había llevado durante 31 años. Una mañana, mientras la luz del sol parisino se filtraba a través de los altos ventanales, mi madre tomó mi mano, sus ojos brillando con una determinación recién encontrada. Samson, es hora de que conozcas a la familia Debo, dijo. Su voz suave pero resuelta. Ellos necesitan saber quién eres. Y tú necesitas saber que perteneces aquí. Tragué con dificultad, una ola de ansiedad subiendo en mi pecho. ¿Me aceptarán, madre?, pregunté, mi voz baja. Ya estaba demasiado familiarizado con el rechazo, con ser empujado a un segundo plano. La idea de enfrentarme a una nueva familia, a una línea de sangre poderosa, me hacía sentir como un extraño una vez más. Ella apretó mi mano, sus ojos brillando como fuego. Eres mi carne y mi sangre, Samson. Nadie puede negar eso. No dejaré que nadie te haga daño otra vez. Sus palabras, fuertes e inquebrantables, fueron como un escudo que me protegía. Y asentí, aunque la duda seguía inundando mi corazón. Esa tarde, viajamos en un elegante coche negro por las calles de París, hacia un antiguo castillo en las afueras, donde la familia Debo celebraba sus reuniones. El castillo se alzaba ante mí como una escena de otro siglo,
con sus torres imponentes, las paredes de piedra cubiertas de musgo y un jardín extenso y meticulosamente cuidado. Cuando salí del coche sentí el peso del lugar. No solo su arquitectura, sino su historia, su poder y las expectativas que no estaba seguro de poder cumplir. Marianne me condujo a través de las grandes puertas, hacia un salón principal con techos elevados y frescos ornamentados en las paredes. La familia de Evo ya estaba reunida, unas 2 docenas de personas, desde jóvenes vestidos con trajes elegantes hasta ancianos que irradiaban una autoridad majestuosa. En el centro de la sala estaban mis abuelos, Jacques y Elise Devo, ambos de unos 70 años, pero irradiando un aura de poder. Jacques, con su cabello blanco y ojos penetrantes, se sentaba en una gran silla, mientras Elise, con una sonrisa sutil y las manos adornadas con joyas, se encontraba junto a él. Marianne me presentó, su voz clara e inquebrantable. Este es Samson Chandler, mi hijo y vuestro nieto. La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. Sentí cada mirada sobre mí, algunas curiosas, otras escépticas y algunas casi hostiles. Jack levantó una ceja, su mirada recorriéndome de arriba abajo como si estuviera evaluando una mercancía. Elise inclinó la cabeza, los labios apretados, sin decir nada. Tuhi, dijo Jacques, su voz profunda y fría. ¿Dices que este es el niño que Theodore se llevó? ¿Cómo sabemos que es realmente un Devo? Mi rostro se enrojeció no con ira, sino con la familiar picazón de la duda. Pero antes de que pudiera responder, mi madre dio un paso al frente, poniéndose como una pared entre yo y ellos. Samson es mi hijo, dijo, su voz cortante pero serena. Lo perdí durante 30 años por los errores de esta familia. No permitiré que nadie lo niegue nuevamente. Si necesitan pruebas, estoy lista para un análisis de ADN ahora mismo. La sala se tensó como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Jack la miró fijamente, su mirada suavizándose ligeramente, pero aún severa. Elise dio un paso al frente, poniendo una mano sobre el hombro de su esposo y susurrándole algo. Finalmente, Jack asintió. Está bien, dijo. Haremos la prueba. Pero si no es nuestro sangre, Marianne, ya sabes las consecuencias. Me quedé allí, sintiéndome como un acusado en una corte, pero mi madre se giró hacia mí. Su sonrisa suave asegurándome que no me dejaría enfrentar esto solo. En ese momento, me di cuenta de que, fuera cual fuera el resultado, la tenía a ella, y nadie podía arrebatarme eso. Unos días después, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Estaba sentado en la sala de estar de la mansión, junto a mi madre, cuando un asistente trajo un sobre blanco. Marianne lo abrió, escaneó el contenido y se giró hacia mí, con lágrimas brillando en sus ojos. «Eres mi hijo», Samson dijo, su voz ahogada por la emoción. 999% confirmado. Eres parte de esta familia. Jack y Elise fueron convocados poco después. Mientras leían los resultados, vi cómo la expresión de Jack pasaba de escepticismo a una rara muestra de emoción. Se levantó, se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Samson», dijo, su voz ahora más suave, «estuvimos equivocados al dejarte ir. En ese entonces, presionamos a Marianne y Theodore, y pagamos el precio al perderte. Ahora, queremos hacer las paces». Elise, con los ojos rojos, me abrazó. «Eres nuestro nieto», susurró. «Haremos todo lo posible para que sientas que perteneces aquí». Por primera vez, sentí un reconocimiento que nunca había conocido. No di mi padre, no di Victoria, sino de personas que ni siquiera conocía hace unos días anoche. La familia Devo organizó un banquete de bienvenida para mí en el castillo. La larga mesa estaba cubierta con seda blanca, y la luz de las velas brillaba sobre las copas de vino. Mi madre se sentó a mi lado, sus ojos brillando de orgullo, su mano tocando la mía de vez en cuando, como para recordarme que ella estaba allí. Las reacciones de la familia fueron variadas. Algunos miembros más jóvenes, como mi primo Antoine, me dieron la mano con sonrisas genuinas. «Bienvenido a casa», Samson dijo cálidamente, pero también hubo miradas cautelosas de otros, conversaciones susurradas a mis espaldas. Sabía que no todos estaban listos para aceptar a un extraño como yo, pero el amor inquebrantable de mi madre y su resolución silenciaron cualquier oposición abierta. Me quedé allí entre el tintineo de las copas de vino y las conversaciones en francés que solo entendía a medias, sintiéndome a la vez desorientado y acogido. Hace solo una semana, era un extranjero despreciado en la familia Chandler, viviendo en un pequeño apartamento de Brooklyn con nada más que mi trabajo y preguntas sin respuesta. Ahora estaba en París, abrazado por mi madre biológica, reconocido por una línea de sangre poderosa. Una chispa de esperanza comenzó a parpadear dentro de mí, una esperanza de un nuevo comienzo, una vida donde ya no fuera una sombra, sino parte de algo más grande. Los días en la mansión Devo pasaron como un suave sueño. Cada momento con mi madre, mis abuelos y mis nuevos primos actuaban como un bálsamo para viejas heridas. Comencé a aprender, aunque torpemente,
a encajar en el mundo de la familia Debo en las cenas elegantes, las conversaciones sobre finanzas y arte, y las miradas que se volvían más cálidas a medida que me miraban. Pero justo cuando comencé a sentir que pertenecía, una sombra de mi pasado me arrastró de nuevo a una tarde, mientras estaba en la biblioteca de la mansión. Hojeando un viejo libro sobre la historia de la familia, mi teléfono vibró. Una videollamada de un número desconocido en los Eyanyungu. Mi dedo suspendido sobre la pantalla, sin saber si debía contestar. La curiosidad ganó. Acepté, y el rostro de Victoria apareció, más demacrada de lo que la había visto nunca. Su cabello, antes dorado, estaba desordenado, sus ojos enrojecidos, sin la arrogante compostura de la mujer que había estado sentada con las piernas cruzadas en la oficina del abogado, sonriendo mientras yo recibía el boleto de avión. Samson, dijo, su voz temblorosa, casi suplicante, necesito hablar contigo. Me senté erguido, un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿De qué se trata, Victoria?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque una tormenta de emociones se desataba dentro de mí. Nunca la había llamado madre, y ahora después de todo la palabra me resultaba aún más extraña. Ella respiró profundamente, como si reuniera valor. Todo se ha ido al traste. Samson, dijo, su voz quebrada. Los activos de Theodore, la empresa, la mansión, el yate, los coches, todos fueron hipotecados para cubrir deudas masivas. Sus últimos negocios antes de morir, todos fracasaron. Lo hemos perdido todo. Mi quid en móvil. No por sorpresa, sino por la ironía. La familia Chandler, que se había burlado de mí, que había presumido de su riqueza, ahora estaba al borde de la ruina. Imaginé la mansión de Manhattan, donde me habían tratado como un huésped no invitado, ahora sellada, sus preciadas puertas de madera cerradas con llave. El yate Serenity, el orgullo de mi padre, probablemente fue embargado en algún puerto. Los supercoches, antes símbolos de extravagancia, desaparecieron. Pero no me sentí vengado, solo un vacío extraño en Damien y Chloe. Se están desmoronando, continuó Victoria, su voz vacilante. Damien no puede dormir. Bebe todo el día. Chloe llora constantemente. No sabe qué hacer. Hemos perdido todo, Samson. Sé que te han herido, pero eres el hijo mayor de Theodore. No puedes darle la espalda a la familia. Mi mano se apretó, la ira y el dolor surgiendo juntos. Familia, las palabras sonaban tan ajenas, saliendo de su boca. Todos esos años en la mansión Chandler, tratado como una carga, burlado y apartado por ella y mis hermanastros. Ni una sola vez me habían llamado familia. Ahora, con todo desmoronándose, se volvían hacia mí como si fuera su única salvación. No tengo nada que ofrecer. Victoria, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Solo soy un trabajador social viviendo en un pequeño apartamento de Brooklyn. Mi padre no me dejó más que un boleto de avión. ¿Sabes eso? Mejor que nadie. Victoria negó con la cabeza, sus ojos agudizándose como si se aferrara a un último hilo de esperanza. No digas eso, Samson. Sé sobre tu madre, Marianne Devon, cuando me casé con Theodore. Él me habló de ella, de su poderosa familia en Francia. Sé que fuiste allí que la encontraste. Eso significa que tienes una familia rica respaldándote, ¿verdad? Tienes que ayudarnos. Damien y Chloe siguen siendo tus hermanos, los admitas o no. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no por su verdad, sino por su descaro. Ella había sabido de mi madre, de la familia Debo, desde el momento en que conoció a mi padre, pero nunca lo mencionó. Ahora, con todo perdido, usaba esa verdad para manipularme. Quería gritarle, decirle que no les debía nada, que los años de desprecio no se borrarían con una llamada desesperada. Pero no dije nada, solo la miré fijamente, dejando que el silencio hablara por mí en Samson. Por favor, susurró Victoria, su voz ahora casi suplicante. No tenemos a nadie más. Tratando de mantener la calma, lo pensaré, dije. Aunque sabía que no estaba prometiendo nada, colgué la llamada. La pantalla del teléfono se oscureció, dejándome en el silencio de la biblioteca de la mansión Devon. Miré por la ventana, donde la suave luz del sol parisino bañaba el jardín. Pero dentro de mí, una tormenta rugía en esa noche. Le conté toda la llamada a mi madre mientras estábamos sentados junto a la chimenea, cuyas llamas crepitaban iluminando su rostro. Marianne escuchó, sus manos firmemente entrelazadas en su regazo, sus ojos tranquilos pero penetrantes. Cuando mencioné que Victoria sabía sobre ella, sobre la familia Debo, la frente de mi madre se frunció ligeramente, como si viejos recuerdos comenzaran a agitarse. Me detuve, esperando su reacción, temiendo que la historia pudiera herirla. Pero ella solo puso su mano sobre la mía. Su voz suave pero firme. Samson, dijo, esas personas te han herido durante años. No tienen derecho a exigir que los salves. Pero si quieres enfrentarlos para cerrar el capítulo de tu pasado, siempre
estaré a tu lado. Sus palabras fueron como una brisa que despejaba la niebla en mi mente. Me di cuenta de que, a pesar de haber encontrado a mi madre y una nueva familia, la sombra de la familia Chandler aún me perseguía. No podía seguir viviendo con eso. No podía dejar que esas viejas heridas siguieran sangrando. Ana, sentí. Mirándola a los ojos en quiero regresar, madre, dije. Mi voz más firme que nunca. Quiero verlos una última vez para decirles adiós. No por ellos, sino por mí. Marianne sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Entonces iremos, dijo. Nunca tendrás que enfrentarlos solo otra vez. Unos días después, abordamos un vuelo de regreso a Nueva York. En cuando el avión aterrizó en JFK, sentí el frío familiar de la ciudad. Paró esta vez. No me hizo temblar. Mi madre estaba a mi lado, su presencia como un escudo, haciéndome sentir más fuerte que nunca. Alquilamos un coche y conducimos directamente hacia la mansión Chandler, el lugar que una vez simbolizó la extravagancia, donde había vivido como un parián. Cuando llegamos, apenas reconocí la casa. La mansión Chandler, con sus paredes de mármol y grandes ventanales, ahora parecía fría y deteriorada. La puerta de hierro estaba cerrada con llave, carteles de sellado pegados en las puertas, y el jardín, antes meticulosamente cuidado, estaba cubierto de maleza. El personal que antes había servido a la familia en silencio ya no estaban. Me quedé en la puerta, sintiendo como si estuviera mirando un recuerdo muerto. Cuando toqué el timbre, Victoria abrió la puerta. Su apariencia tan demacrada me sorprendió. Su cabello, antes dorado, estaba desordenado. Su rostro sin el maquillaje impecable de siempre, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Damien y Chloe estaban detrás de ella, ambos apenas sombras de lo que fueron. Damien con un traje arrugado, sus ojos llenos de ira y confusión. Chloe, sin su lápiz labial rojo ni su sonrisa altiva, tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Samson, dijo Victoria, su voz forzando una débil sonrisa. Cuando vio a Marianne a mi lado, su rostro se endureció, como si se diera cuenta de que estaba frente a un adversario que no podía superar. Y la señora Debo, añadió, su voz temblorosa tratando de mantener la compostura. Gracias a ambos por venir. Marianne asintió, su mirada fría, pero educada. Estamos aquí para hablar, Victoria dijo, su voz calmada, pero con una autoridad que silenció cualquier interrupción. Entramos al salón, una vez el corazón de las fiestas lujosas. Ahora estaba vacío, los muebles cubiertos con sábanas blancas, algunas piezas ya retiradas. Nos sentamos, el aire denso, como si una tormenta estuviera por desatarse. Victoria habló primero. Su voz una mezcla de desesperación y orgullo persistente en Samson. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. No puedes darnos la espalda. La empresa está en bancarrota. La mansión ha sido embargada. No nos queda nada. Tienes que ayudarnos. Damien intervino, su voz agitada, a medio camino entre súplica y exigencia. Eres el Mayo, eres Samson. Padre nos dejó este imperio, pero está en ruinas. No puedes abandonarnos así. Tienes a la familia Devon, tienes dinero, tienes que hacer algo. Chloe no dijo nada, su cabeza inclinada, las lágrimas cayendo por su rostro. Finalmente, levantó la vista, su voz temblorosa. Samson, lo siento, susurró. Sé que Damien y yo te tratamos horrible, pero por favor no nos abandones. Mi cuidali, observándolos tranquilamente, sintiendo la amarga ironía de la escena. Hace solo unos meses se habían burlado de mí en la oficina del abogado, riéndose del boleto de avión que mi padre me dejó. Habían sido arrogantes, gozando de su riqueza y poder, tratándome como un extraño. Ahora estaban sentados frente a mí, demacrados y desesperados, suplicando por mi ayuda. Toda la gloria que alguna vez presumieron ahora era cenizas. Quería decirles que no les debía nada, que los años de desprecio no podían borrarse con una disculpa. Pero no dije nada. Solo Lois Meyer, dejando que el silencio hablara por mí. Marianne se mantuvo a mi lado, su presencia como una montaña, firme e inquebrantable. Ella habló, su voz resonando clara y resuelta. Victoria, dijo, su mirada atravesando a mi madrastra, haciendo que ella bajara los ojos en silencio. Samson ha sufrido lo suficiente por parte de esta familia. No te dib nada. Sin embargo, por compasión, la familia Debo les proporcionará una suma de dinero para que comiencen de nuevo. Pero con una condición: nunca más podrán contactar a Samson ni molestarlo nuevamente. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Gracias, señora Debo, susurró, su voz temblorosa. Chloe asintió, las lágrimas volviendo a caer, sus labios murmurando en gracia. Pero Damien, aferrándose a su último vestigio de orgullo,
Sonrió con desdén, sus ojos llenos de desprecio. No necesitamos tu lástima, Samson, dijo amargamente. Pero si crees que esto te hace superior, adelante. Las palabras de Damien ya no tenían el poder de herirme. Solo los Meyer, dándome cuenta de que este enfrentamiento no se trataba de salvarlos. Se trataba de liberarme a mí mismo. Había hecho lo que necesitaba hacer. No por ellos, sino para cerrar mi pasado. La reunión terminó, dejando atrás una familia rota, despojada de poder y riqueza. Mi madre y yo salimos de la mansión, pisando las frías calles de Manhattan. Antes de dejar Estados Unidos, paramos en el cementerio donde mi padre estaba enterrado. Su tumba yacía bajo un gran roble, la piedra con su nombre, fría y sencilla. Coloqué un ramo de flores blancas sobre ella. Mi corazón un enredo de resentimiento y gratitud. Resentimiento por los años que me dejó en soledad, por robarme de mi madre, pero gratitud también por el boleto de avión. Un regalo que parecía un insulto, pero que me llevó hasta mi madre, hasta la verdad, hasta una nueva vida. Mary Ann estaba a mi lado. Su mano sobre mi hombro. En él te amaba, Samson, susurró, sus ojos fijos en la tumba, llenos de arrepentimiento. Pero cometió errores. Yo lo perdoné, y espero que tú también encuentres paz. Asentí, sin decir nada. En ese momento, junto a la tumba de mi padre, le dije mi último adiós al pasado. Había cortado todos los lazos con la familia Chandler, abriendo un nuevo capítulo en Francia, donde ya no era una sombra, sino un hijo, un nieto. Una parte de la familia Devon. Mientras el avión nos llevaba de regreso a París, con mi madre a mi lado, miré por la ventana, observando las nubes blancas deslizarse perezosamente bajo la luz dorada y tenue del sol. Nueva York, con todo su dolor y sus recuerdos, ahora quedaba atrás, distante, como un sueño que se desvanece. Mi madre se sentó junto a mí, su mano apretando la mía con fuerza. Su calidez era un recordatorio de que ya no estaba solo. De vuelta en la mansión Devo, comencé oficialmente mi nueva vida. Los primeros días pasaron como un suave torbellino, lleno de momentos que nunca me había atrevido a soñar. Mi madre, Mary Ann, siempre estuvo a mi lado, como si estuviera decidida a compensar 30 años de separación con cada segundo del presente. Me llevó a cenas, presentándome a los amigos y socios comerciales de la familia, sus ojos brillando con orgullo. Este es Samson, mi hijo, decía, su voz resonando con certeza, como si declarara al mundo que yo era una parte indispensable de ella. Mis abuelos, Jacques y Elise, tampoco se quedaron al margen. Jacques, con su porte solemne ahora suavizado, a menudo me llamaba a su estudio para hablar de la historia de la familia y del imperio financiero que los Devo habían construido a lo largo de generaciones. ¿Tienes sangre, Devo? Samson, decía, su voz profunda pero cálida. No somos solo una familia, somos un legado. Elise era más suave, a menudo sujetando mi mano, mientras compartía historias de la juventud de mi madre y los sueños que ella había tenido para su hija y su nieto. Me incluían activamente en los eventos familiares, desde reuniones en París hasta viajes al campo donde los Devo poseían antiguas propiedades. Un día, Jacques me llamó a la oficina principal de la familia, una sala adornada con pinturas ornamentales en las paredes y estanterías de roble que contaban la historia del poder y la tradición. Se sentó detrás de un gran escritorio, una pila de documentos frente a él. El Samson, dijo, su mirada afilada, pero ya no escéptica. Nuestra familia tiene un fondo de inversión de larga data, y quiero que seas parte de él. Puedes aportar una perspectiva fresca, una forma de pensar diferente. ¿Te unirás a nosotros? Me quedé paralizado, no por miedo, sino por asombro. Hace solo unos meses era un trabajador social viviendo en un pequeño apartamento de Brooklyn, descartado por todos. Ahora me invitaban al corazón del poder de una familia prestigiosa. Asentí. Mi voz ronca: haré lo mejor que pueda, abuelo. Integrarme al mundo de Evo no fue fácil. Las cenas elegantes, con trajes perfectamente ajustados y vino caro, me hicieron sentir como un extraño. En los primeros días tropezaba con mi francés, a menudo confiando en mi madre o en mi primo Antoine para traducir. Las reuniones familiares donde la gente debatía inversiones multimillonarias o conexiones políticas, a veces me abrumaban, pero aprendí a escuchar, a observar y a encontrar mi lugar. No traté de convertirme en otra persona. Me mantuve como Samson, con mi camisa sencilla y mis zapatos desgastados, llevando la humildad y la resiliencia forjada a través de años de dificultades en América. Esa sinceridad, me di cuenta, comenzó a ganarme el respeto de la familia Antoine, mi primo siempre amigable. Me dijo durante una cena: no eres como los demás aquí. Samson, no presumes ni compites, pero cuando hablas, la gente escucha. Sus palabras me sorprendieron, pero aumentaron mi confianza. Comencé a ver que aquí el valor no venía solo de la riqueza o el poder, sino de la sabiduría y el carácter, cualidades que había cultivado a través de mis años difíciles en América.
Durante una reunión familiar, me pidieron que compartiera mi opinión sobre una posible inversión, un proyecto inmobiliario en el sur de Francia. Pasé las páginas de los documentos, sintiendo como si estuviera en una encrucijada crucial. No era un experto en finanzas como Jacques o Antoine, pero tenía experiencia de vida, conocimientos de mis años estudiando derecho y trabajando con los marginados en Nueva York. Me levanté, mi voz temblando ligeramente, pero Clara, este proyecto tiene potencial, pero el mercado inmobiliario en esa región es inestable, dije, ofreciendo un análisis basado en lo que había visto en América, donde mi padre había fracasado debido a las inversiones arriesgadas. Debemos ser cautelosos al considerar los riesgos a largo plazo. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos puestos en mí. Jacques levantó una ceja, pero esta vez vi una sonrisa sutil en sus labios. Después de la reunión me llamó aparte, poniendo una mano en mi hombro. «Tienes buenos instintos, Samson», dijo. «Sigue así». Su breve elogio me calentó el corazón. Por primera vez me sentí realmente valorado, no por mi nombre ni por mi riqueza, sino por lo que aportaba a la mesa. Con el paso del tiempo, comencé a lograr pequeños éxitos. Propuse una estrategia para diversificar el portafolio de inversiones de la familia, ayudando a mitigar algunos riesgos financieros. Cada vez que hablaba, veía los ojos de mi madre iluminarse como si estuviera viendo el sol que había perdido durante tanto tiempo brillar de nuevo. Antoine y otros primos comenzaron a buscar mi consejo, no solo sobre finanzas, sino también sobre asuntos cotidianos. Me di cuenta de que, aunque alguna vez fui un paria, ahora me estaba convirtiendo en una parte integral de esta familia. París, con sus calles empedradas y sus acogedores cafés, se convirtió en mi hogar. Aprendí a amar la suave luz del sol de la ciudad, las caminatas por la tarde con mi madre a lo largo de la playa, y la historia que me contaba sobre ella y mi padre en su juventud. Aunque aún había momentos en los que me sentía fuera de lugar, cuando mi francés flaqueaba o captaba una mirada cautelosa de algún miembro de la familia, ya no tenía miedo. Había encontrado mi lugar, no a través de la riqueza ni el poder, sino a través del amor de mi madre y la sabiduría que había forjado a través de la adversidad. Una noche, mientras estaba en el balcón de la mansión, mirando el jardín bañado por la luz de la luna, mi madre salió y me puso un abrigo sobre los hombros. «¿En qué piensas, Samson?», me preguntó suavemente. Sonreí, girándome hacia ella. «Estoy pensando en lo lejos que he llegado», dije. «De un pequeño apartamento en Brooklyn a aquí, contigo, con la familia. Ya no soy una sombra». Ella tomó mi mano, sus ojos brillando. «Nunca fuiste una sombra, Samson», dijo. «Has sido mi luz desde el día en que naciste». En ese momento supe que, no importara dónde me llevara mi viaje, nunca volvería a estar solo. Había encontrado mi hogar, no solo en la mansión Devo, sino en los corazones de quienes me amaban. Esa noche me quedé en el balcón de la mansión Devo, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. La suave brisa nocturna de París traía el tenue aroma a lavanda de algún lugar, y dejé que mi mente volviera al largo viaje que había recorrido, desde los días solitarios en la mansión Chandler, donde me trataban como un huésped no invitado, hasta los momentos cálidos con mi madre y la familia Devo. Me di cuenta de que mi vida se había transformado de maneras que nunca me había atrevido a soñar. Pasé de ser un hijo despreciado y apartado a alguien querido, amado y reconocido como parte de una familia poderosa, pero profundamente humana. Me senté, sacando mi cuaderno gastado del bolsillo de mi chaqueta, el mismo donde había garabateado mis pensamientos durante aquellas noches solitarias en Brooklyn. Al pasar las páginas, vi las líneas desordenadas de ira, dolor y preguntas sin respuesta. Pero ahora, mirando atrás, entendí que esos años no fueron en vano. Fueron pruebas que me forjaron, enseñándome que el valor de una persona no se encuentra en la riqueza heredada, ni en los elogios, sino en la resiliencia, el carácter y la determinación. Alguna vez dejé que las burlas de Victoria, Damien y Chloe cortaran mi corazón, creyendo que su desprecio definía mi valor. Ahora sabía que sus palabras solo tenían poder si yo les permitía derribarme. La historia de mi madre y mi padre fue una dolorosa lección en la tragedia de la división de clases y el orgullo. Mi padre, un joven pobre lleno de ambición, amaba a mi madre, hija de la poderosa familia de Bohan, pero el desprecio de su familia y las presiones de la sociedad fracturaron su amor. Mi padre me llevó no solo para escapar de su propio dolor, sino para demostrar que podía construir su propio imperio. El costo de ese orgullo fue mi infancia robada, y los años que mi madre lloró en silencio, esperando a un hijo que no sabía si estaba vivo o perdido. Me di cuenta de que las divisiones de clase no solo separan a las personas, dejan heridas que nunca sanan por completo. De mi viaje saqué lecciones grabadas en lo profundo de mi corazón. Primero, aprendí que nadie tiene derecho a definir mi valor. Ni mi padre, ni Victoria, ni nadie. Mi valor radica en cómo enfrento la adversidad y mi perseverancia cuando el mundo me da la espalda, en la compasión que ofrezco a quienes lo necesitan. Segundo, entendí que los lazos de sangre y la familia, aunque preciosos,
no son razón para aceptar el maltrato. Alguna vez anhelé el reconocimiento de la familia Chandler, pero ahora sabía que la verdadera fraternidad se construye sobre el respeto y el amor, no sobre la imposición o la manipulación. Finalmente, me di cuenta de que a veces perder es el camino para encontrar donde realmente perteneces. El boleto de avión que mi padre me dejó, que al principio parecía un insulto, resultó ser la clave para una puerta que me llevó a mi madre, a la familia Devo, a mí mismo. Quiero compartir este consejo con cualquiera que se sienta perdido, como lo estuve yo alguna vez. Sé lo suficientemente valiente como para alejarte de relaciones tóxicas, incluso si son con la familia. Una vez tuve miedo de dejar la mansión Chandler. Temía que nunca encontraría donde pertenecía, pero esa decisión me llevó a París, a mi madre, a una nueva vida. Confía en que tu resiliencia e integridad te guiarán al lugar donde realmente mereces estar. Habrá días en los que te sentirás solo, como si el mundo estuviera en tu contra. Pero recuerda que cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia la luz. Cerré el cuaderno mirando al cielo parisino lleno de estrellas. Un sentimiento silencioso de gratitud se apoderó de mí. Agradecí en silencio a mi padre, no por los años que me dejó en soledad, sino por ese boleto de avión. Lo que parecía un insulto se había convertido en la puerta hacia una nueva vida, donde ya no era una sombra, sino un hijo, un nieto, un hombre con propósito y valor. Miré hacia el horizonte, donde París se extendía con sus antiguas agujas y nuevos sueños. Gracias, padre, susurré, no con resentimiento, sino con paz. Ese boleto de avión, que una vez fue una daga, se había convertido en el puente hacia mí mismo, y ahora estaba listo para avanzar no como un paria, sino como alguien que había encontrado su propia luz.